Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de algunos temas que marcan agenda de noticia y que han estado resaltando precisamente en los principales medios de comunicación. El primer punto se vincula con la situación interna en el movimiento al socialismo, pues al parecer nuevamente se evidencian, dicen, posturas encontradas, porque se han profundizado además pedidos de cambio de algunos ministros de Estado, fundamentalmente en las figuras del ministro de Gobierno y de Justicia, Eduardo del Castillo, e Iván Lima, respectivamente, dando cuenta también de algunas acusaciones incluso que han surgido de los propios miembros de la bancada del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué irá a deparar? ¿Qué es lo que está ocurriendo internamente en el MAS? ¿Se podrán generar estos cambios en el Ejecutivo? ¿Cómo eso influye en la actividad de la administración del Estado? Estos elementos forman parte de este primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el nivel de conflictividad en el país en función de algunas demandas que se han presentado en los días pasados. Como es de conocimiento público, se ha podido evidenciar precisamente que hubo gran alarma, que existe aún, persiste gran alarma por el tema, por ejemplo, de la gestora pública. Para mencionar algunos elementos, hubo movilización de transportistas en La Paz, es decir, y se avecina además varias otras movilizaciones la siguiente semana. Este nivel de conflictividad se está manifestando a razón de qué, cuáles serán los factores o las causas. Eso también está en la agenda de diálogo en Panamericana. Y finalmente, algo que está vinculado con el segundo punto, un elemento que tiene que ver con el censo y el camino hacia su realización, tomando en cuenta de que hay un plazo ya que está a punto de vencer la siguiente semana. Concluye este plazo otorgado por la institucionalidad cruceña a las autoridades de gobierno para abrogar el decreto supremo que fija precisamente el año del censo, el 2024. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, vale reiterar que hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación en el programa y por ello presentamos a nuestros invitados, inicialmente al exministro de Minería, exparlamentario, está aquí don César Navarro, también al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es legislador, don Luis Eduardo Siles, y finalmente al exdirector de Autonomías de la Gobernación de La Paz, también exparlamentario, don Fabián Yaxic. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente a don César Navarro para hacer referencia a este primer punto del programa, la situación interna en el MAS, qué es lo que ocurre, esos pedidos de alejamiento de algunos ministros de Estado. Adelante, don César Navarro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludar inicialmente a todos los radioescuchas de Panamericana en Bolivia y a nivel nacional. También un saludo muy especial a don Luis Eduardo Siles y a don Fabián Yachique. Muy buenas tardes.
Esta pregunta, la situación interna en el movimiento al socialismo, y para responder esta interrogante altamente interesante e importante, es importante contextualizar en el escenario donde nosotros nos desenvolvemos, y prácticamente las afirmaciones que voy a vertir son parte de la construcción política, producto de un debate y un análisis muy interesante que estamos desarrollando al interior del movimiento al socialismo, conjuntamente otros compañeros incluso que fueron los impulsores a finales del 80 de la construcción del instrumento político y materializar como organización política a mediados del 90. Y el primer elemento altamente importante y fundamental para entender qué es el MAS y sus orígenes, tiene que ver desde el punto de vista ideológico con la descolonización. ¿Sí? La descolonización es un pilar altamente importante y fundamental, y esta descolonización parte por una crítica muy fuerte al viejo Estado republicano, liberal y colonial, a sus estructuras raciales y señoriales que administraban el Estado desde 1825. El segundo elemento tiene que ver con una crítica al capitalismo, y esta crítica al capitalismo fundamentalmente en su relación con la tenencia y la distribución de la tierra. Y el tercer elemento tiene que ver con una crítica a la izquierda clásica tradicional. Es decir, son estos elementos altamente importantes y fundamentales que permiten tener un ensamblaje altamente importante y fundamental. El segundo hecho, para entender al movimiento al socialismo, es entender la estructura organizacional. Y como parte de una crítica a la vieja izquierda tradicional y clásica, pero también es una crítica al sistema político de partidos, la estructura organizacional parte del sindicato, del territorio y la cultura. Ese es un elemento altamente importante porque es el escenario donde están los sujetos como actores de la política. El tercer elemento tiene que ver con las prácticas deliberativas al interior de la organización política, y la práctica deliberativa se desarrolla fundamentalmente en asambleas, en ampliados y en congresos, es decir, en escenarios altamente participativos de las estructuras sindicales, territoriales y culturales, ¿no? Y la estrategia política que definen los compañeros después de la movilización del 92 que desarrollaron conmemorando los 500 años de resistencia a la invasión española, es prácticamente la estrategia política tiene que ver una articulación entre movilización política social y participación electoral. Por eso que estos dos elementos son altamente interesantes e importantes, y en el corto tiempo, si bien el nombre no es el movimiento al socialismo cuando se funda el instrumento político, es ASP, hoy es MAS, el MAS se constituye en la expresión política de los movimientos sociales, sindical y territorialmente organizado. Y esta forma de organización, de deliberación, le permite al MAS tener una presencia política en los 341 municipios de todo el país. Entonces, por lo tanto, al MAS hay que entender como una estructura y una organización que está en constante movimiento. No es una estructura política en función de una dinámica electoral, sino que es una estructura en permanente movimiento, porque la movilización y la participación electoral es una combinación constante y permanente, y esas decisiones prácticamente emergen de estos escenarios deliberativos. El segundo elemento a tocar, creo que es importante ver los tiempos que nosotros nos desenvolvemos, y creo que el primer tiempo político tiene que ver básicamente entre el 95 y el 2005. Entre estos 10 años, básicamente lo que sucede es un proceso de organización interna, y esta organización no es como estructura partidaria, sino de organización vinculada a las organizaciones matrices, que es la Confederación de Campesinos, en ese momento la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, y la Confederación de Colonizadores, que prácticamente cubren casi el 75 al 80% del territorio en cuanto a estructura organizativa. Ya luego con el CONAMAG y la CIDOF prácticamente hay una presencia universal en este hecho. Entonces, este primer momento tiene que ver con ese proceso de organización, pero también simultáneamente de disputa política. Y hablamos de elecciones municipales del 95, del 99, del 2004, pero también de las elecciones nacionales del 97 y del 2002. Entonces, este primer momento es altamente importante porque concluye el 2005,
ganando las elecciones con el 54%, pero no solo es un triunfo electoral, sino implica asumir el triunfo como una resolución a la crisis de Estado que estaba viviendo, y un tipo de Estado prácticamente con las características republicanas, coloniales, neoliberales, etc. El segundo momento tiene que ver entre el 2006 y el 2009, y es prácticamente el proceso, el momento donde se lidera la transformación estructural en el país. Pero en este momento tenemos que marcar un hecho que me parece determinante. Si bien el presidente Evo y el vicepresidente García Linera ganan las elecciones con el 54%, es por el sistema de distribución, de asignación de representación en la Cámara de Senadores. Prácticamente el MAS no tiene mayoría. De los 27 senadores, 15 senadores están en la oposición, entre el MNR, Podemos y Unidad Nacional. Y el MAS tenía solo 12 senadores. Y es la primera vez que se vive una experiencia de elección de prefectos, porque en el viejo Estado unitario y centralista los prefectos eran los brazos operativos en el ámbito departamental, y en esta elección se impone la elección de prefectos. El MAS gana en 3 de los 9 departamentos y la oposición dispersa gana en 6 de los 9, y luego se suma incluso Chuquisaca con la señora Sabina Cuellar. Entonces, en este primer momento vamos a encontrar que el MAS no tiene las condiciones de gobernabilidad en el Parlamento y tampoco en los departamentos, y por lo tanto tienes un proceso de obstrucción, no de oposición, de obstrucción, de desestabilización e incluso en varios momentos de derrocamiento a nuestro gobierno. ¿Y quién le da la gobernabilidad política en este 2006 al 2009? Son básicamente las organizaciones sociales, los movimientos sociales. El tercer momento, del 2010 al 2019, que es el proceso de la implementación y construcción del Estado plurinacional, y en este tiempo las elecciones del 2009 y las de 2014 le dan la mayoría parlamentaria al MAS, no solo mayoría, sino 2/3, lo que le permite tener gobernabilidad vía Parlamento, vía Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esta fase concluye básicamente con el golpe de Estado de noviembre del 2019, y entramos a un cuarto momento, y ese cuarto momento es del 2020 adelante, que no inicia con el triunfo electoral del MAS en octubre del 2020, sino prácticamente tiene que ver con un nuevo proceso, un nuevo momento de reorganización política, con un gobierno de facto y muchos compañeros dirigentes incluso perseguidos, y ahí se inaugura un otro momento político para el MAS. Y este otro momento político para el MAS tiene que ver fundamentalmente con una estructura política donde ya no está concentrada el liderazgo del gobierno, del MAS y las organizaciones sociales en un liderazgo de una sola persona. En este momento el liderazgo básicamente tiene características altamente importantes e interesantes. Por un lado tienes un liderazgo de nuestro expresidente Evo Morales, que es líder del movimiento al socialismo. Tienes el liderazgo político de Luis Arce y David Choquehuanca, pero simultáneamente están también los liderazgos del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana, que tienen cierto nivel de autonomía frente al MAS, pero que tienen un alto nivel de coordinación política con el gobierno, con el Ejecutivo. Entonces, esta característica hoy en día de este momento implica que tenemos un momento de tensión y conflicto. O sea, hay al interior del bloque social popular que está dirigiendo este proceso, hay tensión y conflicto, y eso no podemos desconocer. Pero, tensión y conflicto, ¿en función de qué? Es la pregunta. Y lo que se ha ido intentando construir como una fatalidad política es que este conflicto está en función de la disputa de las elecciones del 2025. ¿Va a ser Lucho o va a ser el Evo? ¿No? Entonces pareciera que el elemento gira en torno a esta estrategia electoral, y nos quieren hacer aparecer como una electoralización prematura. Y lo que nosotros podemos percibir, y digo nosotros en plural porque habemos varios compañeros y compañeras que hacemos una valoración de esta envergadura, lo que hoy estamos percibiendo es que esta tensión y conflicto se está desarrollando no tanto en función de la candidatura para el 2025, sino fundamentalmente en la construcción de una institucionalidad política que permita ser el escenario, el espacio de dirección política de este cuarto momento político. Entonces, este cuarto momento político uno puede entender en función de esas dimensiones, porque no olvidemos que el presidente Arce, con el vicepresidente Choquehuanca,
tuvo reuniones en varios momentos en las sedes de la Confederación de Campesinos, de Interculturales, para debatir varios temas. Se reunió el presidente Arce con el presidente Evo en varios escenarios y momentos. Este último, el día viernes, jueves, pasó una reunión en Cochabamba, en ambas autoridades políticas, ¿no? Entonces encontramos que hay un proceso crítico, altamente conflictivo, que genera un nivel de tensión que nos está permitiendo en este momento empezar a construir niveles de institucionalidad política de dirección del proceso. Y por las características de los liderazgos que hice referencia, en función al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca, al presidente Evo Morales, y también a las organizaciones sociales del Pacto y de la Central Obrera Boliviana, esta dirección tiene que tener esa articulación política entre el Estado, la organización política y también las organizaciones sociales, que son el núcleo fundamental de organización, de nuestra organización, valga la redundancia. Por eso entiendo que por las formas organizativas que tenemos, sindicales y territoriales, por las formas de deliberación política que tenemos, que son los congresos y los ampliados, básicamente los niveles de tensión, los niveles de conflicto van a estar presentes de manera constante y permanente. O sea, no es un tema que se va a resolver por una reunión entre líderes políticos, sino la característica misma de organización del movimiento al socialismo y las organizaciones sociales hacen que sea esta la dinámica política. Por ello considero que esta tensión y conflicto que estamos viviendo en este momento tiene que ver no con una visión electoralista del 2025, sino fundamentalmente de la construcción y consolidación de un escenario decisional donde estén los actores políticos involucrados en este proceso, y son actores políticos estatales, del instrumento político y de las organizaciones sociales, que permite entender la dirección del bloque social popular que hoy está dirigiendo este proceso, y en el criterio nuestro es el cuarto momento del movimiento al socialismo. Muy breve, don César Navarro, ¿qué se sabe, qué se abordó en ese encuentro al que hizo referencia entre el expresidente y el presidente los pasados días? Bueno, por lo que nosotros conocemos y la información que disponemos, básicamente ha sido una evaluación de los múltiples acuerdos que llegaron los alcaldes y dirigentes de las 6 federaciones del Trópico con el presidente Arce meses atrás, y la implementación. Pero el tema no es que ha avanzado. El tema no es que ha avanzado, sino lo importante, yo reitero, se está construyendo un escenario decisional de este proceso, porque si en este proceso existe una actitud independientemente del Ejecutivo del movimiento al socialismo, hay conflicto. Si existe una decisión del Ejecutivo independientemente de las organizaciones sociales y del MAS, hay conflictos. Por lo tanto, estamos en un proceso de construcción de esta institucionalidad que va a tomar en el corto tiempo, en mi opinión, y en opinión de varios compañeros, ya un elemento altamente colectivo, determinante y fundamental para seguir liderando este proceso político. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles cuando se hace referencia a este tema interno en el partido de gobierno? Obviamente se lo aborda porque se trata del partido o la organización política que está administrando la nave del Estado, y además se ha mencionado que podría ser algo insalvable hacia futuro. Se dice que las posturas serían irreconciliables, a pesar de lo que ha mencionado don César Navarro, que más bien están en una franca construcción de una institucionalidad, quizá de unidad, por lo menos habrá que entender de esa forma. ¿Qué se depara hacia adelante en el MAS? Las diferencias que se han presentado serán insalvables, tendrán algo de diferencias programáticas, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el MNR, para hacer un poco de parangón con la historia. Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, José Luis, un saludo cordial a toda la audiencia de la radio en Bolivia y en el mundo, y obviamente a don César Navarro, don Fabián Yaxich aquí presentes, y a todos los que nos están escuchando. Este es un tema complicado que tiene muchas aristas, pero definitivamente en este tema, como en otros, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Yo creo que más que un proceso de construcción, lo que estamos viendo es un inexorable proceso de implosión, de destrucción del movimiento al socialismo, proceso que ya lleva un buen tiempo, pero que últimamente adquiere ribetes más dramáticos, más intensos y más contundentes. Yo quiero decir que en los años que gobernó el señor Morales,
una de las fuerzas, una de las columnas vertebrales de su proyecto político era cabalmente la unidad que parecía sumamente sólida y sumamente a prueba de todo que tenía el movimiento del socialismo del año 2006 hasta el 2017-18. Esto era digno de admiración, aunque sí tuvieron algunas escaramuzas y pérdidas significativas, como don Filemón Escobar, un líder que moralmente realmente representaba mucho, como los que se llamó después los librepensantes, que parece que no los querían, ni tampoco querían mucha gente pensante, entonces se deshicieron de ellos, pero esencialmente mantuvieron un proceso, digamos, de unidad, de cohesión. Hoy en día esto ha acabado totalmente y ya es descarnado, ya no es por abajo, porque la gente se puede pelear a puertas cerradas, se puede pelear sin que los vean los demás, pero cuando ya la pelea es pública, cuando ya se dicen insultos de los silletazos, los diputados, cada uno, los diputados que apoyan a Morales insultan a los que apoyan a Arce públicamente, de los silletazos hemos pasado a lo que ya parecen ajustes de cuentas, ¿no es cierto? Porque hasta ahora no encuentro yo que se haya explicado, se ha investigado, por ejemplo, el caso del ministro de Justicia, que 2 días después de que el señor Morales estaba diciendo que tiene un plan negro en contra de él, destinado a destruirlo, aparece con su auto volcado ahí cerca de su casa. Obviamente esto preocupa, porque parece más un ajuste de cuentas que un debate ideológico o de algún otro tipo. Y está originado, en mi modesta opinión, en principalmente un solo hecho. El principal hecho que origina esta división es que el señor Evo Morales Ayma no entiende que ha dejado de ser presidente de Bolivia. No entiende que no puede ser, pues, ser una persona que ande vetando ministros, que diga, este ministro me parece, este ministro no me parece, este ministro es muy alto, este ministro es muy flaco. ¿Cómo pues? Eso no puede existir. Eso va a ser imposible el gobierno del señor Arce. El señor presidente, nos guste o no nos guste, es el señor Arce, no es el señor Morales. Nadie votó por él. Además, no puede él estar señalando que nadie lo escuche. ¿Por qué lo tienen que escuchar, pues? ¿Acaso él escuchó cuando era presidente? ¿Escuchó a las otras fuerzas políticas? ¿Escuchó a las divergencias que existían en su propio partido? Él no escuchó a nadie. Él hizo lo que le dio la gana durante 14 años y quiere seguir haciendo lo mismo. Esto ya revela de un cuadro que tiene relación con una patología de tipo mental más que con un tema político. Hay estudios, y encontré este estudio que ha sido publicado en la revista The Atlantic, que es una revista muy prestigiosa en Estados Unidos, que se refiere a que se ha investigado durante 20 años, hay un estudio que dice que las personas poderosas actúan como si hubieran sufrido un traumatismo cerebral, es decir, se vuelven más impulsivas, menos conscientes de los riesgos y menos partidarios de asumir puntos de vista ajenos. Y habla de Donald Trump, del dictador de Corea, etcétera. Pero esto es perfectamente aplicable al señor Morales. El señor Morales ya estuvo 14 años, dijo que se iba a ir a su casa, dijo que se iba a conseguir una quinceañera, pero no, después de haberse escapado del país, después de haber hecho abandono de funciones, después de haber hecho todo lo que sabemos que hizo y de no haber hasta ahora dado la cara por todas las cosas de las que se les indica, y últimamente gravísimas violaciones de derechos humanos en el caso del CIDH, donde se les indica, todavía no jurídicamente, formalmente, porque eso va a ocurrir en el juicio de la CIDH, y este es el informe de la Comisión de Derechos Humanos, pues se les indica de asesinatos, se les indica de ejecuciones extrajudiciales, se les indica de torturas. Y ahora, y como si nada, él pretende que aquí no pasó nada, e incluso asume posiciones internacionales. Si hay una cosa que es realmente una falta de respeto a Bolivia y al presidente del Estado, es pues que otra persona asuma posiciones internacionales en nombre de Bolivia. Las relaciones exteriores son de dominio exclusivo del presidente del Estado a través de la Cancillería, pero no puede estar otra persona asumiendo posiciones sobre temas internacionales. Esto no tiene consideración ni por su partido, ni por Bolivia, ni por nada. Hace unos días se recordaba los 40 años de 1982, que se considera la fecha de recuperación de la democracia, y con tal motivo se presentó un libro sobre Hernán Siles Suazo,
y ahí se describía cómo Hernán Siles Zuazo fue acosado, atosigado, prácticamente pulverizado producto de la presión de muchos en esos años y de los diferentes grupos y los diferentes partidos. Hoy en día yo me imagino al señor Arce la presión que recibe del señor Morales. Alguien tiene que controlar a este hombre porque está en juego el futuro de Bolivia, no solo el futuro del gobierno del señor Arce y desde ese punto de vista yo creo que él tiene serios problemas porque tiene una competencia, alguien que quiere ocupar su lugar ya abiertamente y no hay quien le inculque, que le pueda transmitir un cierto grado de sobriedad en su manifiesto deseo de que así sea. Y el problema con el señor Arce es que su retórica, su posicionamiento político no se diferencia mucho del anterior, es decir, es permanentemente apelar a la confrontación, a la división, al odio, a los chivos expiatorios y por lo tanto no puede encontrar una salida a esta situación. El hecho de que el presidente tenga que ir hasta el Chapare a hablar personalmente con el señor Morales es una humillación al presidente, y el presidente es presidente de todos los bolivianos. Como en su época el señor Morales era presidente de todos los bolivianos, el señor Arce ahora es presidente de todos los bolivianos. No es el presidente, digamos, del MAS, es el presidente de los bolivianos, tiene que actuar como tal. Y no puede aceptar que mediante la utilización de grupos que se desplazan físicamente, que presionan a Dinamitazo Limpio, se cambie sus ministros. Este es el inicio de la udepización final del movimiento del socialismo si es que no se le pone un término a esta situación. Veremos en el punto siguiente los conflictos. La mayoría de los conflictos son generados por el propio señor Morales. Entonces, para concluir, me parece muy interesante, muy estructurado lo que nos explicó aquí nuestro amigo César Navarro sobre la historia del MAS, etcétera, su organización ideológica, sus grupos, etcétera. De nada le sirvió eso el 2019 cuando la gente realmente estaba sintiendo que el vaso se llenó de agua. Y tampoco estoy muy de acuerdo con algunas de sus categorías. Él dice que son anticoloniales, anticapitalistas, antiizquierda clásica. Pero vemos de que se ha sustituido un imperialismo por otros, se ha sustituido el capitalismo que existía antes por el capitalismo de amigotes, y vemos de que de izquierda ya francamente no queda mucho. Pero independientemente del análisis que él hace abstracción de esta figura, esta personalidad, esta persona que es Evo Morales, que realmente no entiende que los bolivianos le dieron su oportunidad, una oportunidad como muchos hubieran querido en términos de tener margen de acción, dinero, tiempo, y ahora resulta que todo el tiempo que tuvo no fue suficiente, porque el año 2006 no había sido suficiente que tuvieran 55%, pues solo tenían 12 senadores, por amor de Dios, no podemos hacernos la burla de la historia, ¿no es cierto? El año 2006 movilizaban a 2,000 personas a acercar a los 5 senadores o 4 que hacían la diferencia entre tener los 2 tercios. Después han tenido los 2 tercios durante muchos años, mucho más que cualquier gobierno en la historia de Bolivia. Por último han cambiado la regla de los 2 tercios para que no les estorbe ahora, y resulta que no tienen el suficiente poder. Yo creo que hay que en democracia respetar al otro, y respetar es decir, yo ya hice mi parte, tuve mi tiempo, ahora tengo que dejar que las cosas se desenvuelvan de otra forma, incluso al interior de mi propio partido debo dejar espacio para la renovación, y en el país en su conjunto de igual forma. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice don Fabián Jaxi, que en este primer punto, qué elementos se deben destacar? A ver, primero, muy buenas tardes al anfitrión, José Luis, un gusto de volverte a ver. A César Navarro, un saludo, a don Luis Eduardo Siles, un gusto de compartir este panel. Yo quisiera intentar de caracterizar qué está pasando con el MAS. Esto es lo que nos pides un poco en tu agenda de debate. Yo diría que el MAS está viviendo el ocaso de esta revolución democrática y cultural, el ocaso que tiene varios hitos. Uno, quizá el punto de inflexión de este ocaso es el 21F del 2016, momento cúspide donde don Evo Morales y su gobierno
del que formó todavía en ese momento, no sé si estaba en el gabinete nuestro amigo César, se burló de la voluntad popular, se mofó del resultado de un referéndum. Y a partir de eso el MAS empieza a generar una estrategia de eternizar el poder de don Evo Morales, y se empiezan a inventar cosas grotescas que desfiguran política e ideológicamente al movimiento al socialismo. Empiezan con el derecho humano, vergonzosamente tratando de argumentar de por qué se hicieron la burla del 21F, porque ese fue el momento de pérdida de los valores constitucionales más sagrados, que es la voluntad popular. Por ese hecho, don Evo Morales debería estar procesado con un juicio de responsabilidades por haber violentado el ordenamiento constitucional. Ahí empieza el descalabro del MAS. Y claro, viene, fruto de eso, viene la crisis del año 2019. Con una elección amañada, que don Evo Morales no soportó la posibilidad de ir a una segunda vuelta. ¿Cómo fue posible que don Carlos Mesa le iba a ganar la elección? Entró en desesperación el MAS y empezaron a manipular ese proceso, tanto así que el propio don Evo Morales, que no tenía esa competencia, anuló esas elecciones, dándose cuenta que se venía pues esta revuelta popular que finalmente sucedió en octubre del 2019. Revuelta popular que hizo que don Evo Morales escape como escapó don Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2013, exactamente con otras motivaciones, pero el efecto fue el mismo. Y esto es lo que el MAS trata de ocultar, una revuelta que lo sacó a don Evo Morales por este cúmulo de imposturas, de este cúmulo de atentados a la voluntad popular que se fueron sumando en el imaginario popular. Y a partir de eso, por supuesto, entra en una crisis profunda el MAS, hasta que se resuelve esa crisis de ese año de transición penoso que hemos vivido todos, que después tocaremos seguramente a partir de algunas afirmaciones de don César, pero de ahí viene ya el primer quiebre entre evistas y renovadores. Para matizarlo un poco, ¿qué significan los renovadores? Eso todavía está por verse, pero los tweets después borrados del señor ministro don Iván Lima, todavía ministro de Justicia, no sabemos hasta cuándo, uno de sus tweets borrados apoyaba y criticaba a don Evo Morales, que esta es la primera vez que se ve que un ministro del MAS, ¿no?, critica abiertamente, a partir de una afirmación de don Evo Morales de darle una connotación de periodista golpista a nuestro querido amigo Andrés Gómez. Y claro, es extraño que un ministro del MAS se solidarice con un golpista periodista a juicio de don Evo Morales. Ahí están empezando a salir discursivamente para poner en su lugar a don Evo Morales, porque eso es lo que hizo el señor Lima, lo puso en su lugar en varios de estos tweets, por eso ahora lo tuvo que borrar, porque definitivamente parece que le han jalado mucho las orejas. Y un último tuit marca esta pelea entre evistas y renovadores, cuando dice, trata a don Iván Lima de adscribirse a Allende, a Espinal, a Marcelo Quiroga, dice, patria muerte, venceremos, como despidiéndose prácticamente, pero no huiremos. Esa es la lógica de los renovadores. Todo el discurso de renovación del MAS, empezando por Eva Copa, que resistió, según ella, ese embate del gobierno de transición, mientras todo se ocultaba, mientras los cobardes del MAS se ocultaban. Ese es el discurso del MAS, de estos renovadores. No estoy sacando discursos ni de la derecha ni de nadie, estoy sacando discursos de estos renovadores que vieron en el control de don Evo Morales y su entorno palaciego que hicieron y deshacieron del proceso de cambio. Ahí está la fisura, una fisura que va a tener consecuencias sin duda. ¿Qué significa estos renovadores? Ahí aparentemente está don David Choquehuanca, que no tiene todavía el talante de construir una corriente sólida hacia afuera. Está el presidente, por supuesto, como parte de esa corriente de renovadores, y habrán pues otros
que están aparentemente atentos a ver qué es lo que pasa. En qué terminarán estos renovadores es muy difícil saberlo. Y en el interín estamos ya en vísperas de 2 años de gobierno de don Luis Arce Catacora. 2 años de un gobierno donde está, yo diría, medio de equilibrista don Luis Arce Catacora. Yo lo veo a un presidente medio cercado por todo lado, primero por los cuoteos con sus organizaciones sociales, unos cuoteos que sin duda están marcando su gobierno y que trata de mantener más o menos un equilibrio respetando los cuoteos de algunas organizaciones sociales, de dirigentes del MAS que más o menos se han repartido como se vienen repartiendo el Estado hace 10 años y que con don Luis Arce Catacora están tratando de replicar esa repartija de pegas, porque eso es el gobierno de don Luis Arce Catacora. Y en esa repartija de pegas trata de mantener equilibrio, pero empiezan a notarse en esa distribución de pegas problemas al interior del movimiento al socialismo. Y los problemas tienen que ver, por supuesto, con la corruptela. Corruptela que empieza a desnudarse, que ya lo vimos en los últimos 10 años de gestión de don Evo Morales, de una manera dramática. No voy a mencionar el rosario de actos de corrupción en el gobierno de don Evo Morales de los últimos 10 años, pero especialmente empiezan a develarse ya una suerte de concurso entre corruptos, que empieza a denotarse en el MAS. Porque, claro, aparece el diputado de la corriente evista, el señor Arce, que hace una denuncia, pero certera, artera, contra la ABC, denunciando una coima millonaria que bordea los 19 millones de bolivianos. Semejante denuncia, semejante nivel de corrupción al que ha llegado, dice que es 4% del contrato de esta empresa china, la China Harbor, que es una empresa que anda sobornando a varias obras en América Latina y especialmente en Bolivia, que tiene 4, 5, 6 contratos en el gobierno de don Evo Morales. Y don Evo Morales medio que se escandaliza de que el señor Lima se haya atrevido en algún momento a sugerir que hay que investigarlo al señor Evo Morales por estos contratos, y claro que sí hay que investigarlo, porque no debe ser la primera vez que esta Harbor, que se ha adjudicado varios contratos bajo el gobierno de don Evo Morales, sea la primera vez que haya pagado una coima de 4% para adjudicarse estos contratos. Y claro, esto está desnudando estas facturas, estas crisis al interior de evistas y renovadores, donde se nota pues van a empezar a aparecer más de una denuncia, vamos a asegurar, y no va a venir pues de la oposición, porque los de la oposición andan más extraviados, no tienen condiciones siquiera, y vamos a ver seguramente entre renovadores y evistas muchas más denuncias, unos contra otros. Hasta ahora no han logrado ni siquiera sacarlo al presidente de la ABC, porque es cuota de una de las organizaciones que le da sustento al gobierno de don Luis Arce Catacora, la Confederación de Campesinos, los colonizadores, los famosos interculturales, que parece que es uno de los sostenes del gobierno de don Luis Arce Catacora. Don Luis Arce Catacora no sabe qué hacer con su aliado que tiene ahí, porque lo tiene que votar pues a este presidente del ABC, pero además tiene que sacar a su ministro de Obras Públicas, pero está medio frenado en sus decisiones don Luis Arce Catacora, condicionado. ¿Qué habrá pasado en esa reunión privada, medio clandestina, donde todo el mundo se enteró de la reunión del día jueves en Cochabamba? Una reunión reservada, qué extraño, reuniones reservadas entre el gobierno y su partido de gobierno y el presidente del MAS, su gabinete del presidente con los cocaleros, porque esa ha sido la reunión, para sin duda aclarar las cosas y hacerle notar a don Luis Arce Catacora que le han debido decir: oye, ¿cuándo destituyes al señor Castillo y cuándo destituyes al señor Lima? No han estado evaluando la educación ni la salud. Ahí han estado con la impronta los cocaleros dirigidos por don Evo Morales, para aclararle las cosas a don Luis Arce Catacora, que están esperando cuánto cumple las resoluciones del MAS. Así que estamos en un escenario muy frágil, muy complicado para el gobierno de don Luis Arce Catacora, y claro, en un contexto muy complicado. Bolivia está empezándose a aislar en la comunidad internacional, y no puedo dejar de pasar
esta situación de que el MAS no se ha pronunciado hasta ahora con este exabrupto de la embajadora en Teherán, de la señora Romina Pérez, que apoyó la masacre en Irán de las mujeres, justamente casi en el Día de la Mujer Boliviana. Ningún funcionario del MAS se ha aclarado, se ha opuesto. Parece que el canciller la ha invitado a esta señora. El MAS tiene que aclararle al país si está realmente a apoyar al masacrador, al gobierno masacrador de Irán. Pero además, en términos de relaciones internacionales, el gobierno de don Luis Arce Catacora está con carente de personalidad, porque las Naciones Unidas, al momento de pronunciarse sobre y en contra de Rusia por la invasión de Ucrania, Bolivia, sin mucha personalidad, se abstiene en el cónclave de las Naciones Unidas. Sin embargo, gobiernos amigos utilizan un poquito más inteligente las relaciones internacionales. Argentina, Chile, México, países amigos del gobierno del MAS, que por lo menos tienen mayor personalidad al votar en contra de la intervención rusa. Es lo mínimo que uno espera, pues, y peor de un país como el nuestro, donde necesitamos una alianza internacional para denunciar las agresiones que hemos sufrido de Chile, especialmente. Es contradictorio. Bueno, ese es el cuadro de un gobierno del MAS de 2 años, acorralado por los movimientos sociales y ahora presionado por don Evo Morales. ¿En qué terminará? Bueno, nos enteraremos en los próximos días si don Luis Arce Catacora acata la instrucción del ampliado, y si no, pues don Luis Arce Catacora va a tener que tener una relación muy conflictiva con el expresidente Evo Morales. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaxi, que hemos otorgado ampliamente un tiempo bastante ampuloso también para nuestros invitados, para que puedan desarrollar sus ideas, sus puntos de vista en esta primera ronda del primer punto. Vamos a completar con algunas ideas, puntualizaciones. Este primer punto sin duda existen, pero les rogamos acortar el tiempo de su participación drásticamente. Entonces, gracias. No podemos entender la dinámica política en el país simplemente como una suma de conflictos menores, y entender la dinámica política en el país subordinada a un excesivo coyunturalismo del momento como una totalidad, ¿no? Y generalmente este tipo de análisis es una constante que yo escucho de manera reiterada hasta varios años atrás, donde la fatalidad empieza por ser el hecho fáctico en el análisis, y esa fatalidad nos quiere mostrar prácticamente no un futuro, sino un presente prácticamente sombrío y al borde de la catástrofe política, ¿no? Ese es un hecho constante y permanente. Y ahí recurro a una frase de Zabaleta cuando escribe El Estado en América Latina. Él dice una cosa muy interesante, dice: en política, el sueño de las victorias totales es tan absurdo como la guerra, ¿no? Entonces, este es un elemento que altamente interesante e importante para emprender, que es la política, la dinámica de la política, y muchas veces la dinámica de la política está subsumida simplemente a ciertos niveles, entre comillas, de interpretación política sin entender lo que pasa en nuestra realidad. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cómo se compone la oposición política a Evo? Y luego lo del presidente Arce, ¿no? Y por la característica que tiene Evo, porque Evo es un líder con características y peculiaridades propias, ¿no? Que ha sido y que es un hombre que ha sido capaz de resistir ofensivas políticas duras, y no solo ofensivas, no solo de resistir, sino de vencer. Y los triunfos de Evo prácticamente se manifiestan en momentos políticos democráticos y no en momentos políticos violentos. Y hay que recordar que el 21060, cuando se promulga en agosto del 85, parte de su aplicación a partir del primer estado de sitio. En septiembre del 85 se declara el primer estado de sitio para implementar el neoliberalismo en el país. Y el segundo estado de sitio se declara en agosto del 86, prácticamente para consumar el despido masivo de los trabajadores mineros de las empresas estatales. Entonces, el origen del neoliberalismo es la violencia,
pero la violencia estatal. Y el origen de nuestro proceso tiene que ver con la participación activa, masiva y participativa del pueblo como sujeto político, pero como sujeto político con una dimensión sindical, territorial y cultural. Este es un elemento fundamental para entender incluso la dinámica y el comportamiento político del voto del 2019 y del 2020. Es muy, muy importante. Entonces, cuando el presidente Evo gana las elecciones y lanza el discurso inaugural de este proceso el 22 de enero del 2006, porque el discurso del 2006, el 22 de enero, es el discurso inaugural de este proceso, y ahí marca básicamente Evo las líneas a desarrollar como elemento fundamental, ¿no? Y ahí plantea 3 elementos. El primer elemento tiene que ver con la refundación vía Asamblea Constituyente. El segundo elemento tiene que ver con la nacionalización, y el tercer elemento tiene que ver con devolverle el valor ético al servidor público, es decir, ya no el que se aprovecha del Estado, y por eso se plantea incluso la reducción de las percepciones que recibían presidente, ministros, parlamentarios, etcétera. Entonces, ese discurso inaugural es altamente importante, y a partir del discurso inaugural y de la implementación de políticas que va desarrollando a la cabeza del presidente Evo del 2006, lo que se construye en la oposición es una oposición anti-Evo, que es una expresión ideológica, política, pero racial. Ojo, hay una oposición racial a Evo, que no tiene el mismo nivel de connotación cuando ves al expresidente del MNR, don Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Ahí lo pone en un pedestal muy alto, ¿no? Pero en el caso del presidente Evo encuentras un antievismo ideológico, político y racial. Y este hecho demuestra la forma del trato político, mediático, social y violento que se hace con la imagen, con la figura de uno de los liderazgos más determinantes de la historia política del país. Y en el caso del presidente Arce existe un anti-luchismo que es ideológico y político, pero que no tiene la misma connotación racial que el tema del presidente Evo Morales. Entonces, para que uno entienda y comprenda en qué escenario nos estamos desenvolviendo, porque incluso el racismo ya se ha vuelto como un elemento hasta folclórico cuando algunas personas expresan estas formas de comportamiento. No te olvides que una presentadora importante en un medio de comunicación, cuando en su momento estuvo en evento de belleza internacional, dijo: en Bolivia también habemos personas blancas, vivimos en el Oriente y hablamos inglés, ¿no es cierto? Y hace un mes y medio, el ex goleador de la selección boliviana, ¿no?, el que metió el único gol en el Mundial de Estados Unidos, haciendo alusión al apellido de un dirigente de la federación, que además es potosino, de apellido Callapino, le dijo Collapino, ¿no? Collapino. Y no fue un sarcasmo, sino es la manifestación de cómo el racismo es parte constitutiva de ciertas élites. Y no te olvides lo que dijo Calvo en una intervención: los animales. Entonces uno encuentra básicamente que el racismo es una forma de comportamiento, pero ya no solo discursivo, sino es una forma de comportamiento y manifestación política y violenta. Entonces ese es el escenario donde nos estamos desenvolviendo. Y por otro lado, lo que tenemos al frente no son liderazgos, sino lo que tenemos son imágenes públicas muy bien construidas mediáticamente, pero que llegado el momento de las decisiones políticas son imágenes que aparecen, existen y subsisten solo en la etapa preelectoral de cualquier momento electoral y prácticamente desaparecen de manera posterior. Por eso que el factor Evo es un factor de la articulación política en nuestro país. Y cuando estoy hablando yo de la importancia política del conflicto y la tensión que al interior de nosotros se va desarrollando, y esta tensión y conflicto está derivando en la construcción de una institucionalidad de decisiones para el Estado. Entonces, y esto lo hago porque, sin hacer ningún juicio de valor político a gestiones anteriores a la nuestra, eran dirigidas por organizaciones políticas con estructuras partidarias. Incluso el acuerdo patriótico, que fue el acuerdo más grande entre varios partiditos pequeños, prácticamente tenía sus reuniones constantes y permanentes con el presidente Banzer. Constante y permanente. ¿Por qué? Porque hacer el Estado
una estructura fundamentalmente política y que emerge de la decisión soberana del pueblo, requiere que la estructura política que lidera y administra una estructura política estatal tenga niveles de coordinación y niveles de decisión, y ese es un tema que se da como un hecho, entre comillas, natural en todos los gobiernos del mundo. Y en el caso nuestro, como venimos de una experiencia fundamentalmente sindical, venimos de una experiencia deliberativa que tiene que ver con escenarios participativos, hoy estamos en un nuevo escenario donde tenemos nuevos liderazgos en la conducción del Estado y paralelamente tenemos la participación mucho más activa y dinámica de organizaciones sociales, nos obliga ineludiblemente a construir esta institucionalidad. Ahora, esta construcción de la institucionalidad, ¿no es cierto?, en el corto tiempo no va a significar que se vaya a superar la tensión y el conflicto, reitero, porque la tensión y el conflicto es parte constitutiva de esta dinámica, y por eso considero que los pasos que estamos avanzando son altamente interesantes e importantes, pero un hecho más. Nosotros, como organización política, con las organizaciones sociales, prácticamente le hemos dado la estabilidad política al país, tanto nacional, departamental y municipalmente. Tanto nacional, departamental y municipalmente. Cuando se vivió la crisis del sistema político de partidos del 2004 en las elecciones municipales, el MAS fue la única organización política que tuvo presencia en los 345 municipios del país. ¿No es cierto? Entonces, le hemos dado y le estamos dando la estabilidad, pero paralelamente también hemos enfrentado varios momentos y muchos de las personas que estuvieron alrededor nuestro prácticamente salieron como detractores muy fuertes, pero no solo detractores, sino se vincularon de manera directa a la derecha política. Y un tema que nunca se toca en los medios, pero recordemos que una de las siglas electorales que habilita a Tuto Quiroga a ser candidato a presidente del 2020 es la de Lino Vilca. Que Lino Vilca fue senador del Movimiento al Socialismo, es un crítico al MAS y le da la sigla a Tuto Quiroga. Entonces, para que uno vea que uno de los detractores duros del Movimiento al Socialismo y del expresidente Evo Morales, incluso del presidente Arce, ¿no es cierto?, el 2020 le da la sigla a uno de los que fue el articulador de la conspiración del 2019. Entonces, por lo tanto, considero que la dinámica política tiene que ver con estos liderazgos altamente importantes y fundamentales, y hoy tenemos un gobierno que tiene un liderazgo altamente fuerte, porque el liderazgo de Luis Arce y David Choquehuanca es interesante, y tú vas a encontrar un elemento, mira, críticas al expresidente Arce e implícitamente una respuesta o de defensa al presidente Morales, y implícitamente una defensa al presidente Arce. Entonces, la fortaleza del presidente Arce es muy fuerte, es altamente interesante. Y la única manera de hacer oposición no es ser oposición, sino utilizar la descalificación como la síntesis de manifestación pública de las oposiciones en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. ¿Qué dice usted, don Luis Eduardo Siles, para ir cerrando este primer punto de diálogo en Panamericana? Bueno, en primer lugar, rechazo de forma categórica este tema siempre utilizado de la victimización mediante las acusaciones, señalamientos de racismo. Si alguien ha introducido el tema del racismo y envenenado nuestra sociedad con él, es el movimiento del socialismo desde el primer día en que llegó al gobierno, incluso antes. Si alguien ha hecho gala de un racismo escandaloso, por ejemplo, el señor vicepresidente Choquehuanca, no se miden las palabras, los caras por aquí, todos tienen que ser del color de nuestra piel, tienen que ser gente como nosotros. Muchas veces él se ha expresado el sentido de ser franca y abiertamente racista. Lo mismo el señor García Linera, que es una persona de tipología étnica blanca, pero era el que más azuzaba el racismo y el odio racial. Entonces esto ya está desgastado, como todos los argumentos del movimiento del socialismo, ya la gente está cansada de eso, pero hay que recordarlo históricamente. Esta era una sociedad donde desde la revolución del 52 se fue trabajando en el sentido de acabar con el racismo, que en ninguna parte del mundo se ha acabado de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Pero es en 1952 donde se dio inicio a ese proceso y se iba muy bien, hasta que
porque vino el movimiento del socialismo a reetnitizar a la sociedad boliviana, a recordarles a los unos que tienen que odiar a los otros, porque antes los españoles hicieron no sé qué. ¿Qué tengo que ver con lo que hicieron o no los españoles? Si es que lo hicieron o no lo hicieron, les envenenaron el alma a todos y lo siguen haciendo, y cuando no tiene argumento alguno, entonces me estás me estás diciendo por consideraciones de tipo racial. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que después de todos estos años se ha agotado la retórica, el modelo, la visión del movimiento al socialismo. Todos sus argumentos, todos sus posicionamientos se han agotado, se han cansado, se ha perdido el alma ya de este proyecto político, y por lo tanto, como en todo proceso de decadencia, lo que ocurre es una pelea campal entre los que quedan todavía formando parte de dicho proyecto, y es lo que vemos hoy. Es decir, aquí no hay un debate ideológico, no, aquí hay un debate por pegas, un debate por espacios, un debate por yo tengo que estar en vez de ti, etcétera. Esos son los únicos argumentos que vemos. ¿Y por qué se ha agotado? Porque los resultados de esta retórica y de la gestión son pues absolutamente módicos, o en algunos casos nulos, y en algunos casos son retrocesos. En términos políticos, ¿hemos avanzado en desarrollar nuestra democracia, en consolidar nuestra democracia? No, hubo un referéndum que no se respetó, y todo lo que vino después, y desde ahí ha sido cuesta abajo. Nuestra democracia se ha ido empobreciendo. Todo es repetir consignas. Yo te clavo esta etiqueta a ti, tú me clavas esta etiqueta a mí. Yo te insulto, vos me insultas. Eso ya no es democracia, es simplemente un intercambio de insultos. No hablemos de los resultados en términos de políticas públicas. ¿De qué se puede vanagloriar el MAS en estos años realmente de haber logrado en términos económicos? Aquí están las cifras de las pérdidas de las empresas estatales. 3.049 millones de bolivianos perdieron en estos últimos años desde su creación las empresas estatales. EMAPA perdió más de 1.000 millones de bolivianos. Mi teleférico, 1.300 millones de bolivianos. Lácteos Bol, no se sabe, ni siquiera hay los datos. Equipos, 58 millones, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso, la retórica sobre la nacionalización, sobre que hay que tener todo manejado desde el Estado, ha sido un fracaso. Es decir, aquí no hay resultados. Y el tema es que, como dijo Abraham Lincoln en esa famosa frase, se puede engañar a todas las personas una parte del tiempo, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Y le fue muy bien engañando a todas las personas todo el tiempo, o a la mayoría de las mismas, durante años, pero eso ya desde el corte de 2019 se ha roto, y los bolivianos ya no quieren seguir siendo engañados. Hoy en día estamos importando más hidrocarburos de los que exportamos. Yo me recuerdo esos días de octubre de 2003, yo era parlamentario, y todo lo que se dijo sobre el gas, sobre los hidrocarburos, sobre las regalías, todas las mentiras con la cual envenenaron también el alma de los salteños y de los bolivianos. ¿Y cuál es el resultado hoy? Ya no hay gas, ya no están haciendo conexiones domiciliarias porque no va a haber para proveer con el gas, y exportamos menos de lo que importamos, es decir, estamos mucho peor que el 2003. ¿De qué sirvió esa retórica, ese enfrentamiento, y cuál es el resultado de esa política de hidrocarburos? Hemos podido generar una industria nueva que con el gas nuestro nos haya permitido crecer y hayamos desarrollado fuentes de empleo, etcétera. No. Los jóvenes que hoy en día salen de las universidades, que entran al mercado laboral, ¿tienen más posibilidades que antes? ¿Tienen más futuro? ¿Tienen más oportunidades? Absolutamente no. Siguen como en los peores tiempos de nuestra historia, viendo al extranjero como única objetivo para poder irse del país y desde allá mandar dinero para mantener a su familia. Entonces, el tema de la división tiene su origen en eso, es decir, en que este modelo se ha agotado discursivamente, se ha agotado económicamente, se ha agotado retóricamente, y ya nadie le escribe absolutamente nada de lo que dicen. Todo es visto con gran desconfianza y con escepticismo. Lo vamos a ver en el tema de la gestora, después de todo lo que ha perdido la gestora. Después que se demoraron 12 años en implementar lo que decía la ley, quieren que la gente confíe su plata en la gestora. Eso ya no va, y es útil que el movimiento socialismo, sector Arce, o sector Morales, o sector Choquehuanca, o incluso algunos hablan del sector Andrónico, tomen nota de esta situación, porque si no, el resultado de esto puede ser
un retroceso mucho más grande que lo que hasta ahora hemos vivido. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Para finalizar este primer punto, don Fabián Yácsic. Decía que estamos en vísperas de 2 años de gobierno de don Luis Arce Catacora, y un tema que ha dejado pendiente de resolución y que don Evo Morales y el gobierno del MAS en los últimos 10 años de su gobierno al menos se profundizó, que tiene que ver con esta justicia que se ha vuelto en una tenebrosa red de extorsión y corrupción, que no le interesa al gobierno del MAS resolverla. 2 años ya pasó y no se mueve ni siquiera la posibilidad de aspirar a una reforma, y esto es penoso. Esto nos va a traer muchas dificultades en esta disputa de quién es el más corrupto, que va a empezar a aparecer entre dirigentes del MAS, entre autoridades del MAS. El hecho de que no tengamos una justicia independiente va a dar cuenta de que va a seguir imperando la impunidad, como imperó la impunidad del 21F, como imperó la impunidad en octubre del 2019. Y cuando César Navarro habla de los triunfos de Evo en momentos políticos democráticos, el problema de don Evo es que cree que la democracia está bien cuando él la gana, las elecciones, pero cuando pierde enloquece y destruye al país. Eso es lo que hizo el 21F. De esas cosas tienes que hablar, César, de las derrotas de Evo que no reconoció. El 21F, primer terrible delito, porque no fue un error, fue un delito que hasta ahora sigue en la impunidad. Pero además, en octubre del 2019, don Evo Morales no quiso ir a una segunda vuelta con don Carlos Mesa. Y claro, después ni siquiera Carlos Mesa tuvo la capacidad para defender esa segunda vuelta, porque empezaron a ver otros escenarios. Pero claro, don Evo Morales no podía pensar en ser derrotado electoralmente, porque no cree en eso. Él cree que la democracia va a ir bien y la va a respetar en la medida que el MAS y él ganen las elecciones o estén siempre en el poder. Ahí hay una visión utilitaria, penosa de Evo Morales y de algún entorno palaciego de Evo. Cuando dices que el pueblo como sujeto político era una apuesta del 2006, pero nunca se respetó. Otra vez vuelvo al referéndum del 21F. Ese pueblo como sujeto político votó para que don Evo Morales se vaya a su casa. No respetaron, el MAS no respetó, jamás respetó a ese pueblo como sujeto político, lo utilizó a ese pueblo como sujeto político. Y finalmente hablas de ética del funcionario público. Claro, en su momento, al comienzo decía austeridad. Claro, el presidente se bajó el sueldo, una maravilla, los diputados, perfecto. Y hoy día tienes a la humillante gerente de la gestora con 35,000 bolivianos de sueldo, cuando tienes en general la mayoría de los jubilados no pasan de los 2,000 bolivianos. Es decir, tienes un gerente que no sé, que con esa cantidad de dinero nos va a traer realmente bonanza a los jubilados del país. Gana 10 veces más que un jubilado en promedio. Eso no es ética en la política. Se olvidaron de eso. Se olvidaron de aquellos dirigentes que ganan sueldazos y que están en comisión hace años, César. Eso no es ética del funcionario público. Por tanto, han habido abandonos, han habido imposturas, que también está fragmentando. Estos renovadores, ojalá realmente sean una posibilidad para el MAS, para las próximas elecciones, y realmente entre los renovadores se tomen en serio, especialmente la reforma de la justicia, porque de lo contrario, ese sujeto político, pueblo, en algún momento se los va a demandar. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Yácsic. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con un aspecto importante, algo que ha generado preocupación en la ciudadanía los pasados días, sobre todo en la sede de gobierno. Ya el centro paceño todos los días estuvo colapsado, no podía generarse una circulación adecuada del transporte, además de lo caótico que ya es usual, incluidas las marchas y las movilizaciones, es cada vez peor en la sede de gobierno. Pero ello es reflejo de un nivel de conflictividad que muchos dicen no se quiere que crezca, es decir, nadie espera que
haya niveles de conflictividad en el país. Por eso es lo importante destacar qué problemas se están presentando para resolverlos. En esa medida habrá que evaluar si este nivel de conflictividad en el país podrá generar problemas más adelante. ¿Será que se disminuye la intensidad? ¿Qué es lo que ocurre en este tema? Le damos la palabra a don César Navarro. Gracias. Claro, en política, los actores políticos, cuando dejan de ser actores políticos, recurren a la melancolía y la nostalgia como el justificativo de su discurso, ¿no? Es un hecho que pasa como una constante, como un hecho permanente. Y eso va a ser un tema reiterativo en la política, no solo boliviana, sino es parte de la praxis del criollaje político en nuestro continente. El tema de la conflictividad, ¿no? Creo que nosotros estamos asistiendo a la conflictividad como sensación mediática y no como conflicto propiamente, ¿no? Y esto lo digo porque se está forzando, se está impulsando la creación de una imagen de conflicto, pero además vinculado a la ingobernabilidad. Es decir, esa es la imagen que se está presentando, proyectando, a través de los diferentes medios de comunicación, que el país vive en un constante nivel de conflicto, y este nivel de conflicto nos está llevando a una inestabilidad y también a una ingobernabilidad, y ahí inmediatamente ponen el conflicto del expresidente Evo con el presidente Arens. Por lo tanto, hay una construcción. Y en política, evidentemente, la construcción de imaginarios en los ideales populares es altamente determinante, porque a través de la construcción de estos idearios es que lo que se busca son reacciones, no acciones, reacciones de tipo social. Entonces, hoy este tipo de conflictividad, entre comillas, tiene una triada: censo, cabildo y paro, ¿no? Y esto está liderado por el gobernador Camacho y por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Calvo. Se han sumado a esta triada una fracción de ADEPCOCA, el Comité Cívico de Tarija, el CONADE, que hoy es una ONG, no es una organización ni institución, es una ONG, el CONADE, ¿no? Está un sector de los gremiales, los médicos clásicos de la REA, ¿no? Es el eterno opositor a nosotros, ¿no? Pero veamos el escenario que se va planteando. Previo al 24 de septiembre, desde inicios de septiembre, el Comité Cívico y Camacho, con la misma retórica de hoy en día, le dicen al gobierno: vamos a dialogar, pero abrogue el decreto supremo del censo, si no vamos a ir al paro, ¿no? Y resulta que han puesto dos paros, el primer paro de 24 y el segundo paro de 48 horas. ¿Qué han logrado con esos dos paros? Y eso es bien dramático, e incluso tiene un nivel de inmadurez política en ciertos niveles del establishment cruceño. Termina estos 3 días de paro y terminan sentándose el rector, el gobernador Camacho, con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Planificación en Santa Cruz. Pero lo anecdótico y cómico es que no ha salido mucho en la prensa que no estaba invitado el gobernador Camacho a esta reunión, y él reclamó públicamente a participar en la reunión. Es decir, la reunión que se llevó adelante en Santa Cruz no fue producto de la presión de los 3 días de paro, sino parte de la planificación ya establecida en cada una de las capitales del departamento del país. Entonces tienes un primer paro como derrota. Entonces, para tratar de convertir su derrota en un triunfo político, se reúne el comité interinstitucional, y ahí empieza a aflorar, o lo empiezan a utilizar la imagen del rector de la Gabriel René Moreno, y dicen: hemos decidido convocar a un cabildo para finales del mes de septiembre, para el 3 de septiembre, pero además instruyen que ninguna autoridad invite a ninguna autoridad de gobierno a los actos cívicos del 24 de septiembre. Eso es parte de la resolución de la tercera cumbre en Santa Cruz. Y contrariamente a este hecho, lo que se vislumbra en Santa Cruz es un quiebre, es una fractura muy dura de estos grupos de poder, y la primera reacción no es del alcalde Johnny Fernández, la primera reacción es de los organizadores de la Feria Exposición 2022, que está a la cabeza de la Cámara Agropecuaria del Oriente, está también la CAINCO, y dicen: no, nosotros vamos a invitar al presidente. Y no solo que lo invitan, sino que el presidente Arce participa en la inauguración, y de manera dramática hay 2 ausencias fuertes: no está ni Camacho ni Calvo del Comité Cívico en la inauguración de la FEXPO, su propia derrota.
Segundo elemento, hay un quiebre, porque la fuerza de la institucionalidad cruceña está descansando en el comité cívico, la gobernación y el gobierno municipal. En la época de Percy Fernández lo apoyaba Levo, pero nunca dejó de acatar las decisiones del comité cívico y de la gobernación. En este caso, Johnny Fernández, que en mi criterio es el que gana la elección, porque Camacho no gana, hereda la gobernación, porque todos los candidatos a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra hacen campaña por Camacho, ¿no? Y Camacho disputa la gobernación con el MAS. Entonces, por eso digo que Camacho hereda la gobernación. En cambio, Johnny Fernández gana la elección en Santa Cruz porque logra derrotar a Comunidad Ciudadana y también a los demócratas de Rubén Costas. Entonces, no solo que Fernández le invita al presidente Arce, sino sucede lo que nunca sucedió en Santa Cruz. Existe otra manifestación cívica patriótica, desfile, actos cívicos, donde participa el presidente, ¿no?, con alto nivel de participación social popular. Esto no se daba en Santa Cruz de la Sierra, por lo tanto tienes un quiebre muy fuerte, y lo que se percibe es que en este momento la ultraderecha, que está, porque es ultraderecha la de Camacho y de Calvo, que está dirigiendo el comité cívico y la gobernación de Santa Cruz, no tiene liderazgo en el departamento y está en crisis. Ese es un hecho real. Entonces, cuando se produce el cabildo, dicen, damos 21 días para que el gobierno abrogue el decreto supremo como amenaza. En mi criterio no es un plazo para el gobierno. Ellos se dan un plazo para tener la posibilidad de coordinar con otros comités cívicos, organizaciones sociales o gobernaciones del país para que apoyen el paro. Y como incluso tienes un momento de descalabro, hace una semana Luis Fernando Camacho, no fue un exabrupto, sino fue una afirmación muy dura, que los llamó vendidos a los otros 8 gobernadores, como si el gobierno de Santa Cruz estaría por encima de los otros 8 gobernadores. Es decir, ahí es el nivel de soberbia colonial, porque creen que son el ombligo por donde circula la política, la economía y absolutamente todo. Y ese tipo de hecho nos demuestra prácticamente que esta demanda del censo tiene un nivel de aislamiento interno, porque incluso hay una fractura. Empresarios están en la Asociación de Gobiernos Municipales de Santa Cruz, Antecruz, y sectores populares están yendo al quiebre. Pero, ¿cuál es la característica del paro? Si es un paro cívico, implica que el paro cívico tiene adhesiones cívicas, voluntarias y conscientes de los hombres y mujeres que viven en espacio territorial, más si han hecho público que ha habido una participación de más de 1,5 millones de bolivianos o de cruceños en el Cabildo de Santa Cruz del 30 de septiembre, la característica del paro de Santa Cruz no es el paro, es el bloqueo. El bloqueo es el método recurrente para obligar a parar. Si es una decisión tomada en un cabildo, con participación de 1,5 millones de habitantes de Santa Cruz de la Sierra, ¿qué sentido tiene que el paro tenga como instrumento el bloqueo? Es decir, la coerción, la presión y la violencia. ¿Qué sentido tiene? El sentido tiene básicamente en imponer la medida como un hecho político. Pero se muestra de manera reiterada y permanente que el Cabildo de La Paz decidió apoyar la propuesta de Santa Cruz. El Cabildo de Cochabamba decidió apoyar a Santa Cruz. Cuando vemos el Cabildo de Cochabamba, entre comillas, fue convocada, creo que por plataformas ciudadanas, no participó ninguna organización, y la imagen que nos muestra el periódico El Deber no pasa de las 500 personas. Esa reunión, ese famoso cabildo, se convirtió en un mitin político de Calvo, porque Calvo creo que fue el principal orador y casi pierde el vuelo para volver a Santa Cruz. Es decir, ese famoso Cabildo de Santa Cruz de Cochabamba que decidió apoyar a Santa Cruz, se volvió un mitin que no pasaba de las 500 personas, pero fue denominada mediáticamente el Cabildo de Cochabamba. O lo que pasó aquí en La Paz, el Cabildo convocado por ADEFCOCA, el CONADE, ¿no?, una ONG, y 33 organizaciones sociales. Entonces, cuando ves las imágenes, prácticamente tienes una plaza San Francisco no muy poblada,
no muy poblada, y la parte de abajo está prácticamente poblada por comerciantes que tienen su propia actividad, y ahí deciden apoyar el paro. Pero además hay gremialistas que no son parte de la COF, hay cuentapropistas que no son parte de la COF y anuncian públicamente la creación de la COF paralela. O sea, eso es un blef, es un chiste, ¿no? Y ahí dicen otros, se está anunciando la creación de una COF paralela. Es decir, ese es el elemento. Y estaba revisando la prensa, el día miércoles convoca a una reunión de la tarijenidad, del Comité Cívico de Tarija, no a un cabildo, sino una reunión de las organizaciones afiliadas al Comité Cívico, y el Comité Cívico tuvo que suspender la reunión, porque no había el quórum. No llegaban ni a 20 personas, ni a 20 personas. Entonces, uno va encontrando que no es que hay una apatía, sino que prácticamente ese, entre comillas, liderazgo de Camacho y Calvo, prácticamente hoy en día es un humo mediático que trata de mostrarse como una fuerza política nacional, y en los hechos es una derrota muy dura. Ahora, el paro y el efecto del paro, tenemos que ver ese hecho. ¿Cuál es el efecto del paro? Y en este momento, sin analizar cómo se va a desarrollar el tema del efecto del paro, yo creo que el efecto directo no va a ser para el gobierno, sino va a ser principalmente para Camacho y para Calvo. Se está jugando la validez de los liderazgos de Camacho en la gobernación y de Calvo en la presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz. Si tienes un paro y no tienes resultado, es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo o el justificativo que van a utilizar para salir del paro? ¿Cuál va a ser? Entonces pueden estar asistiendo no solo a su derrota, sino a su propia deslegitimación como dos personas que están impulsando a través del ultrismo un movimiento que prácticamente tiene como finalidad validar esos niveles de violencia que ellos están impulsando. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en este segundo punto? ¿Cuál es el nivel de conflictividad que se presenta en el país? ¿Es preocupante? ¿Puede crecer? ¿Qué dice? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que tomar el país en su conjunto, porque si solo vamos a hablar de un solo departamento, no estamos viendo la realidad tal cual es, y la estamos circunscribiendo a algo que es específicamente en un departamento, y el país tiene 9. En segundo lugar, si alguien ha institucionalizado la lógica de bloqueo, de confrontación, de bloqueos salvajes, a principios de los años 2000 se mencionaba los casos en que la gente del Chapare no dejaba pasar ambulancias con niños. Hubo un par de casos especialmente trágicos. Bueno, aquí alcanzamos nuevas alturas o nuevas profundidades, para ser más precisos, cuando hubo el bloqueo del oxígeno, ¿no es cierto? Y se impidió por parte de la misma gente, dirigida por el señor Morales y por la gente del movimiento al socialismo, que pase el oxígeno, y ahí nomás se estima que hubo 43 muertos, entre los cuales la hermana del señor Morales. Pequeño detalle que ni él ni nadie menciona, pero ese es el nivel de salvajismo que se ha institucionalizado, y esos son salvajes. No tiene esto que ver con el color de su piel, tiene que ver con su comportamiento, los que hacen eso y lo siguen haciendo ahora. Entonces, es decir que en Santa Cruz se ha inventado el bloqueo, o es ahí donde se utiliza con mayor fuerza, es prescindir de este dato histórico especialmente tétrico, en mi opinión, porque los que fomentaron el bloqueo, los que se han graduado a nivel mundial en esta práctica tan abusiva, tan prepotente, son los del movimiento al socialismo. Número 2, aquí existen muchos frentes de conflictividad. Uno de ellos, efectivamente, el tema del censo y las actitudes que ha asumido, las acciones que hacen el señor Calvo, el señor Camacho. Sí, pero que yo sepa, en La Paz, la gente de ADEP Coca se estuvo agarrando prácticamente en una batalla campal con dinamitas con la policía en el sector de Villa Fátima, porque el gobierno pretende controlar la producción de coca de los yungas, y no está satisfecho con solo controlar la del Chapare, y pretende que quienes gozan de la legalidad, que son los dirigentes de ADEP Coca y los productores de ADEP Coca, sean sustituidos por alguien que es ilegal, y el gobierno pone todo su peso y su fuerza para parcializarse del lado de los ilegales. Esto es algo nunca visto, ni siquiera en nuestra historia llena de cosas que solo pasan en Bolivia, pero nunca se había visto que el gobierno se ponga del lado de los ilegales
ilegales y reprima, arreste, abuse y viole los derechos humanos de los legales. Eso es un frente de conflicto que hemos vivido en las últimas semanas. Otro frente de conflicto tiene que ver con que los mineros estaban ayer también a dinamitazo limpio exigiendo que sean excluidos de la gestora, es decir, de esta institución que se demoró 12 años en que el gobierno la implemente, 12 años. Para el censo tuvieron 10 años, para la gestora tuvieron 12 años. No hicieron ni lo uno ni lo otro. Los mineros no quieren ser parte de la gestora, les han dicho que sí, que no van a ser parte, después les han dicho que veremos, que no van a migrar todavía, en el estilo del engaño permanente del que hace el gobierno, veremos cómo acaba eso, pero ese es otro frente de conflicto. Otro frente de conflicto tiene que ver con los transportistas en la ciudad de La Paz, quizás en algún grado inspirados por gente del movimiento del socialismo, con qué interés no sé, pero con el interés de atacar probablemente la gestión del alcalde, que no tiene mucha gestión en efecto, pero no es una razón para ejecutar la violencia que se ha visto ayer entre transportistas de la ciudad y del Alto, agarrándose a patadas, con piedras, en forma extremadamente violenta. Otro frente de conflicto tiene que ver con la inseguridad, que es creciente en el país a todo nivel, la que está vinculada con el narcotráfico, y otro tipo de inseguridad. Ayer leía un caso de un par de compatriotas que en el altiplano perdió su auto y mataron a patadas a la señora que era dueña del auto. No se sabe hasta ahora los responsables, pero ese tipo de violencia no existía antes y ahora es pan de todos los días. Y en fin, hay muchísimos frentes de conflictos, hasta gente que con toda razón salieron a protestar porque en una empresa del Alto mataron a los perros que se acercaban, y cruel, inaceptable en estos tiempos. Hasta ellos son también un frente de conflictos. El tema del censo, el tema de Santa Cruz, el tema del paro es otro frente que también no es pues producto del capricho de nadie, ¿no es cierto? Tuvieron 10 años para preparar el censo y ahora nos dicen que falta esto, que falta lo otro, que no se puede hacer. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no quieren que se revele el fraude cometido en 2019 y probablemente también en 2020 con el censo, porque se va a cotejar cuál es la verdadera población de un departamento con la población que votó disque en esas elecciones, y es por eso que no quieren censo. Entonces, estos temas que hacen a la conflictividad son especialmente graves, ya pasan a un tono de rojo, más rojo, porque tienen más violencia, porque tienen más enfrentamiento y porque la gente está cansada, como lo decíamos, de que se lo engañe. Y simplemente voy a concluir con una breve explicación del tema de la gestora. Repito, como se decía, tuvieron 12 años para hacerlo, no lo pudieron hacer, no quisieron hacerlo, no se sabe, y con tal motivo las AFPs les hicieron un juicio le hizo un juicio al Estado boliviano, y el Estado boliviano perdió ya $100 millones y va con una AFP, y probablemente va a perder otros 100 millones con la otra AFP. Y no es el juicio porque les nacionalizaron la administración de estos recursos. El juicio es porque se demoraron 12 años en realmente concluir el proceso de nacionalización. Entonces, a la gente que no pudo en 12 años, ahora el gobierno les quiere dar el manejo de $23,000 millones. 23,000 millones de dólares, que es el 40% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Y nos preguntamos, ¿van a nombrar a los responsables de la gestora como nombraban a las responsables de la AJAM, por ejemplo, donde hay sindicaciones y acusaciones que es la novia del uno, la amante del otro, o van a nombrar profesionales competentes para que manejen semejante friolera de dinero? Estos son temas sumamente graves. Esto es lo último que tenemos los bolivianos, porque ya no hay gas. Tenemos nuestros ahorros y les quieren, entonces lógicamente los mineros han venido a decir eso, y a ustedes los vamos a sacar. Ustedes no van a estar, después desmienten. No, van a estar, pero no todavía. Entonces, lo más probable es que haya nuevos escenarios de conflictividad de otra gente que quiere, en primer lugar, no que el manejo de estos recursos sea transparente, que no se maneje estos recursos con discursos, digamos, que es ahora el dinero de los bolivianos. Nunca es el dinero de los bolivianos, es el dinero de los
de los que manejan esas empresas o esas instancias, es el dinero de los gerentes, de los que son del partido de gobierno y por eso llegaron a esa empresa, no es de los ciudadanos comunes y corrientes. Quieren saber si como dijo Fabián, la gerente va a seguir ganando 35,000 bolivianos, cuánto van a ganar los otros y cómo van a seleccionar a esas personas. Es decir, estos son temas que hacen al nivel de conflictividad, y a eso se suma el tema del censo, que lo veremos en el tercer punto, pero no podemos hacernos de la vista gorda en el sentido de que la olla está llenándose, está en ebullición, la tensión es muy grande y eso nos debería preocupar a todos. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Don Fabián Jaksic, también para dar cuenta de este segundo punto del programa. A ver, hay una constante, yo creo, en la conflictividad en el país que tienen que ver directamente con la acción u omisión del gobierno nacional. Voy a mencionar 3 casos nada más para ejemplificar qué pasó. Acción gubernamental, el tema de ADEPCOCA. Un gobierno que decide jugárselas por el señor Alanes y el mercado paralelo, decide ignorar la ley que establece que hay un solo mercado en La Paz, y ellos mismos violan esta ley y apoyan, respaldan la emergencia de esta ADEPCOCA paralela, como el MAS está acostumbrado a hacer, organizaciones paralelas de todo el tipo. Y claro, en este caso lo que provocan es un nivel de conflictualidad enorme, porque apuesta, el gobierno abiertamente apoya al señor Alanes, auspiciaron su mercado. ¿Quién les habrá financiado ese mercado? Nadie sabe, pero ahí está claro que hay una disputa por el excedente, hay una querella por el excedente de la coca que involucra no solamente a los yungas, sino también al Chapare. Es un tema pendiente en el país por la connotación política que tiene todo esto. Y claro, este conflicto ha develado la inconsistencia de la política de la coca en el país. Yo creo que ahí hay que entrar profundamente a una reflexión. Si el gobierno ha decidido liberar el mercado de la coca, perfecto, pues entonces que de una vez no se dejen de mercado único, mercado paralelo, entonces hagamos pues libre mercado ya de una vez, pero no pueden estar jugándoselas por la división y provocando esto que se provocó. Más bien que no ha habido, excepto un cocalero que parece que tenía la virgencita consigo, un sobreviviente de la explosión que sufrió él mismo, ¿no? Por un mal manejo de estas famosas dinamitas que no sé hasta cuándo van a seguir siendo permitidas en estas disputas, estas querellas. Más bien no murió nadie, pero está claro que hay un tema pendiente que ha desnudado la disputa de la querella entre la coca, el MAS, que está apostando a tener el control de ADEPCOCA desde a muchos años, no lo está logrando, pero está incidiendo sobre un conflicto muy grande que hasta ahora no lo termina de resolver, porque el señor Alanes se ríe en la noticia, ¿no? Le han quemado, y ahí claro ha habido violencia también, que sé yo, todo lo que se ha denunciado, pero el otro se mosquea porque tiene el poder, el apoyo del gobierno, y ha anunciado, no, pues a mí me interesa un pepino lo que diga el ministro X o el ministro, porque se arrepintieron de apoyarlo al señor Alanes, pero el señor Alanes va a seguir nomás con su mercado paralelo. Entonces de una vez pues definamos una política clara en materia de coca, y ya es hora de que vayamos a transparentar la política de la coca en los yungas y en el Chapare, ¿no? Porque está detrás de esto toda una connotación que tiene que ver con el cultivo de la coca y su relación con el narcotráfico. Creo que hay un tema que los bolivianos no merecemos esclarecerlo, y esto de los yungas definitivamente ha sido provocado por acción del gobierno. El conflicto de los choferes me llamó mucho la atención porque nos ha afectado directamente a todos. Todos hemos visto en televisión esa pelea campal entre choferes del Alto, supuestamente, que quieren seguir teniendo el control de ciertas rutas que van de La Paz al Alto, y choferes de La Paz, pero una batalla campal,
¿Y dónde estuvo la policía? Ahí está. Agredidos. Pero todo el mundo, la ciudadanía agredida, han tenido que escapar de sus casas, de sus oficinas, por los techos, la gente, porque esta gente vino a matar. Así lo hemos visto. ¿Y dónde está la policía? El señor Castillo debe estar preocupado porque lo quiere votar Evo Morales, y parece que está más preocupado de eso que atender. Han dejado que esto llegue al extremo de una confrontación entre dos sectores. Eso es omisión del gobierno, peligrosa omisión que ha dejado en vilo a la ciudadanía, y que este es un tema que lo tenemos que resolver a escala metropolitana, el tema del transporte. No podemos seguir disputándonos que los choferes decidan qué movilidades, quiénes transportan qué, cuando tiene que haber una conducción ya metropolitana. En el caso de La Paz y el Alto está claro, y eso es lo que justamente aprovecho aquí la propaganda. José Luis, hace una semana presenté un proyecto de ley de creación de la región metropolitana del departamento de La Paz para dar una solución metropolitana al transporte, que definitivamente vincula no solamente a La Paz y el Alto, sino a todos los municipios y al resto del departamento, que ojalá se considere adecuadamente. Y para terminar y hacer puente con el tercer tema, José Luis, quiero mencionar el tema del censo para ir ya transitando hacia el tercer tema que básicamente lo abordó César de manera exclusiva. Y ahí quiero empezar con esta sensación que tengo, que el gobierno se está preocupando más por el mensajero que por el mensaje. Es decir, se preocupa mucho de lo que hace o deja de hacer el señor Camacho, o de lo que hace y deja de hacer el señor Calvo, que definitivamente son innombrables, pues estos dos caballeros, evidentemente, ¿no? Cada vez que abren la boca, definitivamente pierden, yo creo, adhesiones. Pero Santa Cruz no es ni Camacho, y Santa Cruz no es ni Calvo. Santa Cruz es esa energía del cabildo, donde le ha dado un mensaje claro al gobierno y al país, que hay que recogerlo con humildad, hay que reconocer las cosas, César, y esto le está faltando al gobierno. Cuando te pierdes en el mensajero, descuidas lo que dice la ciudadanía, y ahí, claro, la ciudadanía se pronunció en ese cabildo, y está claro que aquí la sensación está en la chambonada fenomenal del gobierno nacional. Parece que don Luis Arce Catacora se olvidó de gobernar, porque hace 14, 16 años que es funcionario público. Él era ministro de Hacienda, pero parece que se olvidó de todo, porque fue el gobierno, precisamente por acciones se generan estos conflictos. Es el gobierno que emite el decreto 4546 que declara prioridad nacional, y toma la decisión don Luis Arce Catacora y su gabinete de hacer el censo el 21 de noviembre. Ya no deberíamos estar discutiendo, el 16 de noviembre, perdón. Ya no deberíamos estar discutiendo, deberíamos estar preparándonos ya para el censo. Para de aquí a un mes debería haberse realizado el censo. ¿Qué pasó? Don Luis Arce Catacora no tenía ni la más mínima idea. ¿Por qué sacaron este decreto? Cuando yo saco un decreto para organizar un censo, lo primero que debo hacer, ¿estamos en condiciones? Sí, bueno, le meteremos. Y claro, aprobaron eso para hacer el 16 de noviembre. Semejante chambonada. Después aparece el ministro de Planificación, don Sergio Cusicán, que reciéncito la cambiaron a la ministra que andaba perdida en Planificación, la cambiaron, entró el señor Cusicán a estrenarse en una interpelación, y juró y rejuró y ratificó que se garantiza la realización del censo el 16 de noviembre de este año. Es decir, ya pues, esta es una burla, ya es chambonada tras chambonada. Conflictualidad provocada por la improvisación gubernamental en un tema tan delicado. Bueno, así están las cosas. Ya en el punto 3 entraremos en detalle de qué es lo que está sucediendo, pero está claro que es un conflicto provocado por la improvisación y por la chambonada, y la manera de resolverlo, peor todavía, porque no están escuchando el mensaje y se están preocupando por el mensajero. Muchas gracias, don Fabián Jaksic. Precisamente nos vamos ya de manera rápida al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el censo y las tareas, el camino para su realización. Esto en el marco ya de algunos elementos que han sido dados a conocer, anticipados, pero quizá habrá que dar cuenta de las tareas precisamente desde el punto de vista técnico y político, si existen
al momento de encararse este tema. Por la premura del tiempo, por favor, a 6 minutos para ir concluyendo. 6 minutos por participación. Don César Navarro. Gracias. Bueno, yo creo que la descripción de conflictividad que hace don Eduardo Siles me llama la atención, porque yo creo que el ruido que se hace en la cocina al hacer las pipocas no significa que se va a inundar la cocina. Es importante saber entender esa dimensión para ver qué es conflictividad y qué es ruido en este caso, ¿no? Ahora, con relación a esta pregunta que me parece muy, muy importante, y lo quiero decir públicamente y de manera autocrítica, hace meses atrás yo afirmé en Diálogo en Panamericana que el censo se iba a hacer el 2022. Yo afirmé, ¿no? ¿Por qué? Porque disponía de la información a la que hace referencia Fabián, ¿no es cierto? Y a partir de esa información uno va afirmando y va tomando sus posiciones. Yo soy un militante de este proceso, aunque no voté por el presidente porque estaba en el exilio, pero yo soy militante de este proceso y apoyo a mi gobierno y a los liderazgos. Segundo, creo que también hay que hacer una autocrítica muy importante, y el tema del censo tiene que ser asumida como una política de Estado. Y al ser asumida como política de Estado implica un alto nivel de planificación, que eso lamentablemente ha sido uno de los déficits más duros que tuvimos en este momento. Pero por la forma como se presenta el debate sobre el censo y la información que empezamos a recoger, porque lo que tenemos más que información muchas veces es especulación, ¿no es cierto? Y empezamos a recabar la información, y ahí comprendemos y entendemos que la fase sustancial, estructural del censo es la fase presensal. Es la fase presensal, ¿no? Que tiene que ver con la organización, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la preparación. Y eso tiene plazos altamente importantes, porque a partir de esta fase presencial vas a tener los resultados del censo que tengan un alto nivel de confiabilidad para el Estado, porque a partir de esa información tú vas a poder disponer de la información precisa para implementar políticas públicas, y los responsables generalmente son más el gobierno nacional y los gobiernos municipales, no exclusivamente, pero fundamentalmente. Entonces, este es un tema, yo creo que hay que asumir autocríticamente, y el tema del censo tiene que ser asumida como un tema como política de Estado. Pero además esta fase presencial, por la descripción que han hecho en este caso los internacionalistas que han sido invitados por el gobierno, ¿no es cierto?, para que puedan acompañar esta fase presencial, deviene más o menos entre 2 años y medio a 3. Es decir, si el censo lo hacíamos en noviembre del 2022, implica que deberíamos de empezar a aplicar finales del 2019 y comienzos del 2020. Por eso digo de que debe constituirse en una política de Estado. O sea, independientemente de que cambie la titularía política del gobierno, independientemente de ese hecho, la planificación tiene que estar incorporada como presupuesto y con varias acciones planificadas. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Segundo, ¿quién politiza el censo? ¿Quién politiza el censo? Yo creo que Camacho y Calvo perdieron la oportunidad política, porque el hecho de desdecirse como gobierno nacional en el desarrollo del censo del 2022 implicaba realmente un momento interesante desde el punto de vista político para Santa Cruz, porque no nos olvidemos que Camacho y Calvo estuvieron reiterando de manera constante desde el 2021 censo y pacto fiscal. Incluso hubo movilizaciones por el censo y el pacto fiscal. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad política de plantear este elemento como hecho fundamental, prácticamente fue, en mi criterio, fue prácticamente el momento que aplicaron la estrategia Mesa, la estrategia de Carlos Mesa, que es huir al debate, esconderse políticamente y empezar a utilizar la autovictimización para justificar su posición. Creo que ese fue un error muy catastrófico, ¿no? Entonces, hoy en día podemos observar que el censo ha alcanzado fundamentalmente niveles más elitarios que sociales en el debate.
más elitarios que sociales en el debate. El censo es un hecho técnico, pero tiene mucha connotación política. Es decir, no se puede prescindir de este elemento altamente importante, vital y fundamental, y creo que debería de haber un mayor esfuerzo desde nuestro gobierno para convocar a un nuevo escenario deliberativo con estos actores, los actores académicos, los actores gobiernos departamentales y gobiernos municipales, ¿no es cierto?, para debatir, ¿no es cierto?, este tema altamente importante, vital y fundamental, porque hoy estamos diciendo deberían de debatir. Cuando empieza el paro indefinido y empieza a tener sus consecuencias negativas, o sus fracasos y frustraciones, ¿no es cierto?, va a modificarse el escenario, la coyuntura y el momento. Entonces, por eso considero que debería de consolidarse este escenario, pero no ese asambleísmo demagógico que está planteando el alcalde Arias de La Paz, ¿no? Es decir, un poco más quiere convocar incluso a los sindicatos provinciales. Entonces, yo creo que es importante que deberían de participar la Federación de Asociación de Municipios, la Asociación de Municipios de Bolivia, deberían de participar los 10 alcaldes, los 9 alcaldes de las capitales de departamento más el alto, deberían de participar los rectores de las universidades, conjuntamente los gobernadores, y este debería ser el escenario para definir de manera precisa. Vuelvo a reiterar, creo que el censo es un hecho técnico, pero no se puede prescindir de esta connotación política. Creo que se debe avanzar un poco más allá, y creo que estamos en el momento oportuno para resolver este elemento y tengamos un nivel de credibilidad. Ratifico y reitero, creo que es importante una autocrítica. Segundo, creo que es importante asumir y definir que el censo es una política de Estado, y por lo tanto la planificación del censo empieza incluso, diríamos, casi al momento que termina el censo anterior. Es decir, es importante que nosotros vayamos asumiendo esto para que tengamos los censos como normalidades cotidianas y no como temas de conflictividad. Muy bien, le agradecemos a don César Navarro por su participación en este último punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué dice usted, don Luis Eduardo Siles? ¿Qué mencionar frente al último punto, el tema censo, para ir profundizando? 6 minutos también. Simplemente una puntualización: cuando hablamos de cabildos con mucha gente, cabildos con poca gente, yo creo que, o manifestaciones, movilizaciones con poca y mucha gente, hay que distinguir los que son producto de que se le paga a la gente para que vaya, para que asista, de que se le amenaza con que va a perder su fuente de trabajo en el Estado, entonces la gente va. Y otra cosa son las reuniones, las manifestaciones donde no se le paga a la gente para ir. Esto dicho, el tema del censo yo creo que es un hecho provocado directamente, exclusivamente y totalmente por el propio gobierno. Es decir, aquí no hay ninguna otra explicación. César lo dice, él mismo contaba con la información de que se iba a hacer, pero no nos dice cuál es la verdadera razón por la cual no se va a hacer en la fecha prevista. La plata estaba, el tiempo estaba, la gente estaba, pero decidieron no hacerlo. Y yo creo que aquí hay que encontrar explicaciones de tipo político, sobre todo. Es decir, en primer lugar, el gobierno no quiere ver lo que está ocurriendo en Bolivia. Lo que está ocurriendo es que una parte del país va a pretender ser California, un estado próspero, desarrollado, con muchos recursos, con empleo, y la otra va camino a ser Afganistán, es decir, donde hay un retroceso, peleas entre grupos, bloqueos, marchas, subdesarrollo, no crecimiento. Ya se ha dicho varias veces de que después de sus respectivos lugares de origen, Oruro, Potosí, La Paz mismo, el Alto, el segundo lugar donde están es Santa Cruz. ¿Y por qué está en Santa Cruz? No por obra y gracia del señor Calvo ni del señor Camacho, ni deben saber quiénes son. Ellos están ahí porque ahí hay trabajo, hay desarrollo, hay crecimiento, hay menos política y más desarrollo económico. Eso es lo que no quieren ver, eso es lo que el censo va a ratificar. Y a mí no me parece nada, digamos, criticable que si Camacho y compañía piden el censo y nuevo pacto fiscal, es porque están conscientes de que en un nuevo pacto fiscal les va a tocar, pues, les debería tocar mucho más recursos para hacer cosas en su departamento. Y este lío es un lío que el gobierno no tiene el valor civil de afrontar, agarrando el toro por las astas. Esa es la razón por la cual no han querido postergar el censo y han ido a extremos muy grandes para evitarlo. La segunda es que
y me ratifico en esto, aquí ha habido un fraude electoral el 2019. El fraude del 2020, si bien no ha sido probado, pero todos sospechamos, los bolivianos sospechamos de que sí lo ha habido. Porque cuando cotejamos informaciones en diferentes lugares, sabemos de que hay muchas anomalías y hay muchas cosas que no han sido transparentadas. Sobre todo, el tamaño del crecimiento del padrón. El padrón, según algunas versiones, tiene un crecimiento anómalo, extraño, de 1 millón de personas. El censo va a decir, si es el caso, dónde han crecido estos fantasmas del padrón y dónde han votado personas que no deberían haber votado porque ni siquiera viven en esa población. No existe el tamaño de gente que se expresa en el voto en las elecciones, no existe esa gente en tal pueblo. Eso es lo que va a decir el censo, y esas son las razones principales por las que no se quiere dar curso y están dispuestos a enfrentar a este movimiento de bloqueos y de paros en Santa Cruz antes de que hacer el censo. Hay que recordar que el Congreso de los Estados Unidos ya se ha expresado en base a un requerimiento de la gente del movimiento socialismo, confirmando que en su opinión y de acuerdo a los análisis que ellos tienen, el 2019 hubo fraude. Entonces, ¿qué impide que esta gente, con un nivel de ubicación ética y moral inexistente, quieren hacer fraude en el censo? Y lo que quieren es mostrar que sus políticas públicas han resultado. Para eso necesitan, que no han resultado, porque todos las vivimos, las conocemos y las vemos en otros indicadores y en otras fuentes de información. Para eso necesitan manipular las cosas, si son los campeones mundiales en la puesta en escena. Si nos quieren convencer de que después de que se han fugado el 2019, después de todo lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos, hubo un golpe en realidad el 2019 y el santo varón es don Evo Morales. Entonces, ¿qué impide que hagan una manipulación del censo? Eso es lo que quieren hacer, y esa es la razón por la cual este tema que se requiere urgentemente no lo quieren afrontar, no tienen el valor civil de hacerlo, así sea que se perjudique Bolivia entera, y ese es un tema que habría que decirlo más a menudo, ¿no? Realmente lo último que les interesa es Bolivia. Parecía que odiaran a Bolivia, y lo único que les interesa es mantenerse ellos en el poder. Muy bien, para finalizar, a don Fabián Jacques, sí que un elemento adicional sobre las consultas que se estuvieron realizando, ¿cuál sería la verdadera razón? Porque si hubo previsiones, hubo informe de que todo estaría listo y que muchos coinciden de aquí, así era, todo está listo para realizar no solamente el censo 2023, sino el 2022. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primero, esta es una competencia privativa del gobierno nacional y por tanto, con estos vaivenes está diluyéndose la responsabilidad que tiene don Luis Arce Catacora, que él tiene que asumir esa responsabilidad. Creo que en parte César lo planteó, tiene que haber una autocrítica, dejar la improvisación de lado. Van a estar ya 2 años en el gobierno, por tanto, toda la actividad presencial, la más crítica, actualización cartográfica, se puede perfectamente concluir hasta mediados del próximo año. Eso está técnicamente probado, porque bueno, tú puedes justificar cronogramas cuando le dices al INE por decreto, oye, tienes que hacerlo el 2020, va a hacerse un cronograma para el 2020, y si le tienes que decir para el 2023, lo puede hacer también. Entonces, primero tiene que tomar decisiones el gobierno y dejar de lado sus cálculos políticos, que son absolutamente tenebrosos, porque este censo debe ser el evento, los censos son yo diría el evento tecnopolítico quizá más importante para un Estado, para la organización de un Estado. Por tanto, eso de que sea nada más técnico, no tiene mucho sentido. Cuando el presidente y su gabinete aprueban el decreto 45-46 para hacer el censo el 16 de noviembre, y nos juraban y rejuraban hasta julio de este año de que el censo sigue en pie para este año, para de aquí a un mes, ocurre que habilitaron una instancia política, que es el Consejo Nacional de Autonomías, para tomar la decisión de postergarlo al 2024. ¿Con qué argumento? Dijeron, hay lluvias, hay zafra, hay no sé qué cosas que no tienen nada que ver, cuando recordemos que el último censo, el 2012, se hizo el 21 de noviembre.
no había lluvias en noviembre del 2012, no había zafra, y los anteriores, el 2001 se hizo en septiembre. Es decir, no fueron los argumentos importantes para justificar esta suspensión. Y la connotación que tiene el censo nos debería orientar hacia lo que nos pide hoy el diálogo en Panamericana. ¿Cuál sería el camino, la ruta para la realización del censo? Primer acuerdo fundamental, el gobierno tiene que dejar la improvisación, tiene que tomar las decisiones, y necesitamos el censo, los resultados del censo para fines del 2024. Esa debería ser una decisión, para tener los datos del censo antes de la realización de las próximas elecciones generales. Por la incidencia que tiene el censo, no solamente para conocer nuestra realidad política, social, económica, especialmente económica, cuánto nos afectó la pandemia en fuentes de empleo, cuál es la situación efectivamente de pobreza, además de esos datos que nos sirven para reorientar las políticas públicas. Mira, José Luis, si tuviéramos el censo, que realizarlo para el próximo año con miras a tener sus resultados a fines del 2024, los candidatos a la presidencia, los candidatos a alcaldes y gobernadores deberían y podrían utilizar esa información actualizada para proponernos qué quieren hacer como gobierno. ¿Qué mejor que tener un dato censal actualizado como el que deberíamos tener? Es una oportunidad histórica como Estado, la necesidad de contar esto antes de las próximas elecciones generales. Primera decisión que se debería tomar. Con esa decisión en manos, yo creo que técnicamente es perfectamente posible hacer de aquí a un año el censo. Estamos en octubre, hacerlo en octubre del 2023 para tener el dato, como dicen, más o menos se toman un año. Bueno, perfecto, pues octubre del 2024 tendremos los resultados del censo. ¿Por qué? ¿Cuál es la incidencia de esto? Distribución de escaños en la Cámara de Diputados, va a haber un impacto también. Recordemos la última, donde se perdieron escaños, en el caso, quienes perdieron en su momento, fue los escaños que ganó Santa Cruz, por ejemplo, a costa de Chuquisaca, a costa de Potosí. Bueno, va a pasar, va a tener que pasar, porque así es, el dato de población es clave, pero además todo lo que va a significar la posibilidad de reestructurar las diputaciones uninominales, que va a ser importante hacer un balance. Hay que discutir la nueva geografía electoral que sale de un dato censal. Esta Bolivia urbana, que está concentrándose en grandes conglomerados urbanos, tiene que tener pues una impronta con la representación política, y eso tenemos que darle tiempo al órgano electoral para que utilice estos datos para aquello. Inclusive los concejales de municipios pueden verse alterados, pueden tener más concejales aquellos municipios que hayan crecido, porque se establece pues que municipios de hasta 15.000 habitantes tienen solamente 5 concejales, etcétera. Pero también el tema fiscal, la incidencia en lo fiscal es determinante. Yo hice un cálculo de lo que pierden las 10 ciudades capitales más el Alto. Cada año alrededor de 400 millones de bolivianos pierden los gobiernos municipales solo de las ciudades capitales y el Alto, de no haber ajustado los recursos de la coparticipación tributaria al nuevo dato censal. Esa incidencia es fundamental. Hoy día que estamos con escasos recursos, que las entidades autónomas territoriales están con insuficientes recursos, perder cada año 400 millones de bolivianos no nos podemos dar ese lujo, especialmente municipios que han crecido de una manera significativa, especialmente Santa Cruz, el Alto, La Paz, más o menos, pero esta Bolivia urbana está viéndose vigorosamente presentada con las estadísticas y con las proyecciones de población. Que ni qué decir de la emergencia de las regiones metropolitanas. Una vez más del 50% del país hoy día vivimos en las regiones metropolitanas. ¿Cuánto hemos crecido a ese nivel? ¿Qué podemos hacer con las ciudades que se están despoblando? Tiene que haber una estrategia política para ese despoblamiento de las provincias, del área rural. Todo eso lo vamos a saber en la medida en que tengamos los datos censales, cuando los necesitamos, y hoy día los necesitamos precisamente para proyectar hacia adelante la nueva gestión pública con la elección de las nuevas autoridades para las elecciones nacionales próximas, departamentales y municipales. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, muy breve por favor para finalizar, don César Navarro. Mire, yo creo que es importante que de una vez cerremos un debate. Y yo reitero, creo que es importante que Panamericana nos convoque, porque escuchar ese reiterado discurso de fraude en base a informes OEA de Estados Unidos, es simplemente una propaganda barata de sueño,
Y si usted quiere, don Luis Eduardo Siles, le dije a usted hace varios meses atrás, convóquenos a un debate, discutamos de manera puntual y detallada los elementos y los argumentos para demostrar nuestros posicionamientos y dejemos a un lado la consigna y el eslogan. Yo creo que Bolivia merece un respeto y dejar de llevarnos por eslogans de manera genérica, abusiva como acusaciones. Yo creo que eso tiene que marcar una superación en democracia. Discutamos con argumentos. De esta forma, ustedes, amigos de todo el país, pueden percibir la forma en cómo concluye el diálogo en Panamericana. Siempre hay el ímpetu, la necesidad de continuar haciendo referencia a distintos puntos que se abordan, aunque esta última parte no tiene nada que ver con el temario por el cual han sido convocados nuestros invitados especiales de este fin de semana. A quienes agradecemos, y de esta manera llegando a la finalización del programa, agradecemos al exministro de Minería, don César Navarro, al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también al exdirector de Autonomías de la Gobernación Paceña, don Fabián Jaksic. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.